clase anterior. ¿De qué clase viene? Toxicología. Ah, muy bien, excelente. Del Doctor recreo. Armando Vega. Clase libre. Ah, muy bien, bueno. Con Armando Vega, imagino, ¿no? Con el doctor Armando Vega o con la doctora Marcela Galar. Está muy bien, en toxicología. Toxicología. ¿Sí hacen laboratorios virtuales todavía? ¿Sí hacen laboratorios? En algunas materias sí. Ok, pues muy bien. Les voy a proyectar la pantalla para que ahorita en los 7 minutos que nos restan hablemos de cómo funcionaron noticias y qué cosas de noticias dieron hoy, acerca obviamente del marco jurídico normativo ambiental. Vamos a platicar muy rápido de eso, pero antes... les voy a pasar los links. Hola, profe. Hola, muy buenas tardes. Yo creo que sería bueno que en lo que les proyecto el slide me vayan contando, que levanten su mano, qué noticias vieron hoy relacionadas con nuestra materia. Si gustan ir levantando su mano. ¿Qué cosas hay nuevas en materia ambiental y jurídica? Es el momento en el que ustedes podrían ir abriendo Google Noticias y buscar algo rápido para poder participar y aportar, ¿no? Pero si alguien quiere hablar, solo levanten su mano para poder identificar. Yo nada más vi en el noticiero, o sea, fue algo visto, la verdad es que no lo googleé, ahorita lo puedo googlear, pero es de que el presidente se había reunido con el presidente de Estados Unidos para tratar temas del ambiente en lo que es en abril de este año, me parece, no sé si es en marzo o en abril, pero que se iban a reunir con fines de las reformas ambientales que estaban ahorita, pero no lo indagué bien, pero lo vi en el noticiero en la mañana. Excelente, muchas gracias. Sí, es buen punto, se tocó un poquito hasta donde recuerdo, pero igual, bueno, hay muchas cosas que decir. Otra participación, a ver, ¿quieren hablar ahora? Veo que tienen las manos levantadas, pero no los veo. Un segundo. A ver. Perdón, profe, es que no sirve muy bien mi cámara. No hay problema. Pablo, adelante, por favor. ¿O a quién habló? Porque veo que Pablo es el primero que tiene la mano levantada, pero adelante. Pablo, Sí, profesor. y Axel. Entonces, adelante, por favor, Pablo. Bueno, la noticia que yo vi está relacionada con lo que mencionaron ayer de la reforma energética del presidente que quiere priorizar a la CFE y al uso de hidrocarburos para generación de energía eléctrica. Y bueno, vi que ayer comentaron que estaba revisándose en el Senado y que ya se aprobó en el Senado. Sí, ya se aprobó y casi mayoritaria, en efecto. Muchas gracias por la contribución.
Vayan apuntando justamente cuántas participaciones van haciendo para que al rato igual les pase el formulario. Jorge, Darean. Sí, no estoy muy seguro, pero hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Excelente efeméride, muchas gracias, sí. Muy bien, es importante que las tengamos claros para no solamente generar contenido, sino para reflexionar en los temas. Vida silvestre, acuérdense que lo vamos a ver en el módulo 2. Vamos a platicar de todo lo que es principalmente de interés para los biólogos, pero que para nosotros principalmente estará relacionado con el cumplimiento de los requisitos de impacto ambiental y de daño ambiental. Entonces sí, está muy bien, gracias. Abigail, por favor. Bueno, yo encontré que a partir del 1 de marzo en la Unión Europea cambió la normatividad de etiquetas para los electrodomésticos y eliminaron varias cosas de estos, y a partir del 1 de marzo en toda la Unión Europea va a estar vigente este nuevo formato. Ok, excelente, Abigail, muchas gracias. Importante, en efecto, conocer cómo está en el mundo la regulación y las actividades a nivel de medio ambiente, para que podamos tener claridad de qué cosas podemos también aplicar a México. Algunas no van a poder aplicarse directamente, y aquellas que sí lo puedan, muy probablemente tengan que pasar por un proceso que en el argot de los profesionales le decimos tropicalizar, que tropicalizar significa adaptar a una latitud tropical. Tenemos 4 participaciones, así que nos alcanzan 30 segundos por cada uno. Adelante, por favor, Uciel. ¿Ahí se me escucha bien, profe? ¿Sí se me escucha? Adelante, adelante, sí. Sí, gracias. El Congreso, un Congreso de Tlaxcala aprobó reconocer varios derechos constitucionales, entre uno de ellos que se refiere a lo ambiental, en el cual van a restaurar y apoyar en la parte de los ecosistemas y ambientes. Así como también van a reconocer en la parte de movilidad y el acceso al agua para toda la población, en la cual pues esa agua tiene que cumplir con los estándares, ¿no?, para ser consumida. Ok, de acuerdo, Uciel, muchas gracias por el comentario. Gabriela. Bueno, Estados Unidos invertirá 600 millones de pesos para cumplir pactos laborales y ambientales. Esto quiere decir que se van a construir plantas de tratamiento de aguas y se va a ver cosas, referentes a la pesca ilegal con respecto al TECMEC. Ok, excelente. Buen asunto de cooperación internacional que pongan esa inversión y muy probablemente para beneficio mutuo. Son justamente 7:10, entonces les pido por favor consideren también una participación, no solo el abrir su video, sino el poner las noticias que hayan encontrado o de las que platicamos ahorita, péguenlas en el Teams. Voy a ponerles un ejemplo. Para que sigamos la conversación de esto, esas noticias que encontraron, péguenlas en el Teams de esta manera. Nos vamos aquí al equipo. Ahí ya debo de estar compartiendo. Y aquí en el equipo buscamos dónde está el de nosotros, que es este del masito. Uno de los indicadores más interesantes de la actividad judicial, el mazo. El masito, la balanza, es alguno de los símbolos. Y aquí en general, con esa noticia que se encontraron, nada más, si la tienen ahí está muy bien, péguenla, y si no, al rato rastréenla y ya está. Y por esa noticia que hayan puesto, consideran una participación. Aquí le van a poner nueva conversación. De hecho, pueden ver que estamos aquí activos en la sesión. Ya les mandé ahora sí la lista de asistencia. Pueden ustedes tomarla meter sus datos en la clase.
Y digamos que ustedes tienen una noticia que obtuvieron, entonces hay que obtener el link, así como lo estoy haciendo ahora. Digamos que la noticia ya la rastrearon, medio ambiente de hoy. Hace 6 horas hubo aquí la Universidad Politécnica Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, perdón. $4 millones para un satélite. Digamos que esta es su noticia. La copian. Si son mexicanas está muy bien, si no son mexicanas no pasa nada, pero sí sería conveniente que sea mexicana. Esta universidad es mexicana, así que no hay problema. Nos vamos aquí al Teams y la pegamos acá. Es importante que sea justo en el canal general para que no esté, por ejemplo, aquí directamente en la conversación, porque si está en la conversación se nos pierde. Por ejemplo, aquí tenemos una de la etiqueta energética de electrodomésticos, la inversión en México, ¿ok? Pero estas están en la conversación de esta charla, ¿sale? Entonces, cuando publiquen algo, para que no se nos pierda en las conversaciones, pónganlo aquí en el canal general. Y acuérdense que para nombrar a todo el mundo, pueden poner @ y el nombre del equipo. 21.2. Cuando quieran hacer una publicación y que les respondan, ¿no? Pues mándenle una notificación a todos con @ 21.2 y ya sale el equipo, seleccionan el equipo y le dan el enter. Y entonces esto nos va a hacer que podamos observar qué es lo que pasa desde la perspectiva de los demás y poder conversar sobre las noticias que los demás han estado haciendo y empezar ahí la conversación. Esta es una herramienta muy, muy poderosa, las publicaciones de Teams, porque nos permiten el poder llevar una conversación completamente asíncrona. Entonces, cuando llegue el final del día, ustedes pueden revisar qué novedades hubo. Ah, este tema me interesa. Escriben algún comentario y ya está. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner en la noticia de Jessica, le doy clic en responder. Aguas ahí porque muchas veces al momento de responder un post le dan aquí en nueva conversación y se genera una y ponen la respuesta en una nueva conversación. Así que tengan cuidado, le dan aquí, pueden reaccionar a la publicación y podemos poner, qué pena la reducción. Listo. Aquí como ven, este post lo hice falta de ortografía, así que si pueden, vayan practicando ortografía ya desde aquí. Y ya está. Vamos a utilizar también una herramienta que se llama Slido para poder interactuar entre todos. Somos, de hecho, bastantes. Arriba de grupos de 10 personas, yo siempre recomiendo que hay que utilizar elementos electrónicos porque si no hay muchos problemas y todos queremos hablar. Entonces vamos a usar esta aplicación que se llama Slido. Según yo ya la instalé en el canal, por favor ayúdenme a verificar que se haya instalado. Debieron de haber recibido una notificación también. Si sí la recibieron, está muy bien. Por favor, nada más chequen en su Teams que haya estado la notificación. No, todavía no está. Todavía no está. Se me hace que va a tardar un poco, pero bueno, si no lo hacemos aquí a través del Slido de... Pero puede escribir el código QR y ya creo que se puede hacer la actividad. Sí, exacto, yo creo que es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a ver. Y entonces de esta manera vamos a poder hacer el uso del Slido. Este lo podemos utilizar directamente en el Teams, sin embargo probablemente todavía no se haya instalado. Ayer noté que cuando puse la aplicación de mapas mentales tardó en lanzar el post. Entonces vamos a ver.
Profe, Sí. dice mi compañero Derean Álvarez que está teniendo muchos problemas de conexión. Ah, no hay problema. Dile que por favor se registren todos en la lista de asistencia. Aprovechen ahorita para hacerlo. Y si no, de todos modos, ahí está la grabación disponible cuando terminemos. Ok, gracias. Vale, gracias por comentarlo. A ver, muy bien. Según yo lancé el evento, pero no lo veo aquí. A ver. Un segundo. Muy bien. Por favor, vayan entrando al evento. Rafa, ¿cómo entro? Bueno, es que el profe en la mañana usamos justamente esta misma aplicación
y nos mandó el link, pero aquí no veo ni en la conversación ni en el Teams. Ah, ok, mira, el link es este de acá, slido.com. Y entonces lo que hay que hacer es primero entrar a ese sitio web o escanear el QR que aparece aquí arriba. Vale. Entonces, primero entren a esta página, slido.com. Normas que regulan. Ajá. Y una vez que entren a la página, solamente díganme que ya están en la página. De hecho, aquí les voy a mostrar, a lo mejor es mejor. Quizás si le pongo slido.com. Creo que sí aparece, claro que aparece. Ustedes ponen slido.com. Muy bien. Y aquí les va a aparecer Enter Code. Aquí donde dice Enter Code, aquí meten el código que aparece con un signo de gato. ¿Vale? Aquí le dan y ponen este número. 5044. El número lo ponen aquí y le ponen en la flechita. Yes. Por favor, los que no estén dentro, levanten su mano para que veamos cuántos son los que faltan. Si no están todavía dentro del Slido, pongan ahí denle clic a levantar la mano para que podamos verlos. Profesor, ¿podría volver a poner la clave para ingresar, por favor? Claro, con mucho gusto. 35044, por favor. Ok, marco jurídico, ¿sí? Conjunto de leyes y reglas, conjunto de normas, muy bien. Sí, un conjunto de normas, pero aquí les faltó normas jurídicas, porque acuérdense que para efectos de nuestra regulación social siempre habrá diferentes tipos de normas. Normas que regulan, 305. Es que por alguna razón no nos deja escribir tantas letras. Iba a extender un poco mi definición, pero ya no pude. Ah, ok. Sí, debe de ser por la cantidad de caracteres. Déjame ver aquí si lo puedo cambiar. De hecho, sí, gracias. Lo más que deberíamos de tener, a lo mejor serían justamente... tiene que ser realmente muy corto. Es un buen ejercicio también tratar de hacerlo con el menor número de palabras posible. Entonces, traten de ser más concisos.
piensen cuáles son las palabras clave y pongan aquí las palabras clave. Por ejemplo, reglas. Yo pienso en reglas. Reglas, sanciones y derechos. Se trata de ser muy puntuales. Ay, sí, está muy corto. Pero algunas personas deben de tenerlo un poco más largo porque... aquí está, límite de caracteres está 25. Le voy a poner a 50. 140 caracteres como en Twitter. Es demasiado 140, pero bueno. Tratan de ser siempre más precisos. De hecho, esta es la visión de cómo lo podrían ver ustedes en el... Vamos a ponerle Dark Mode para utilizar menos energía y bajar el factor de emisión de esta sesión. Y entonces, bueno, esto es como lo verían ustedes. Si quieren poner otra, le dan aquí Add Response y entonces marco jurídico, derechos y obligaciones. Muy bien. Miren, hasta forma de un diamante tiene. Muy bien. Oh, ya no tiene diamante. Ok. Conjunto de leyes y reglamentos. Ok. Normas o reglas, satisfacción de derechos, cumplimiento. Ok. Normas jurídicas, reforma constitucional. Ok. Esto para las normas constitucionales, justo. Obligaciones. Orden. Excelente actitud. Regulación. El número de la reunión. Aguas con eso. La Constitución, leyes y normas, muy bien. No solamente es el conjunto de normas y instrumentos jurídicos como tal, que pueden ser desde leyes, contratos, pueden también ser identificados. Un oficio de la autoridad, por ejemplo, también está todo lo que son actos jurídicos generales o dirigidos a una sola persona. Todo esto determina obligaciones y derechos por parte de alguien. Entonces, bueno, creo que la noción ya la tenemos. Entonces, aquí la clave no solamente es conjunto de normas, conjunto de leyes y reglas, sino que viene de eso. Y lo que viene de eso justamente son las obligaciones. Y típicamente tenemos dos muy fáciles, los derechos y las obligaciones. Entonces, el marco jurídico de la biodiversidad determina obligaciones, por ejemplo, para protección a la biodiversidad, pero también determina y regula el derecho de gozar, por ejemplo, de la posibilidad de cazar de forma deportiva, ¿no? Con la ley de vida silvestre. Lo mismo, por poner otro ejemplo, ahora con el agua, un derecho en materia de agua es poder obtener una concesión por parte de la autoridad, ya lo platicaremos después, una concesión determina un cierto volumen de agua para utilizar anualmente, pero también me da la obligación de que esa agua la descargue apropiadamente, la trate adecuadamente y de que no utilice más de aquella que me concesiona. Y lo mismo, lo siguiente es para el efecto de el cambio climático. Ahorita mismo estaba el director general de Políticas para el Cambio Climático, lo tenemos en el Seminario de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático de la escuela, en el que participo coordinando las actividades, y este director nos habló del marco jurídico, del cambio climático y del derecho climático, porque también es cierto que ya estamos creciendo tanto, y ahí en el derecho climático lo mismo, habrá ciertos derechos y ciertas obligaciones. ¿Vale? Entonces lo siguiente es que vamos a hacer en materia ambiental. Me van a decir ustedes qué obligaciones conocen y qué derechos conocen. Vamos a poner 50 caracteres. Pero vamos con las obligaciones en marco jurídico ambiental que conozco. Obligaciones que conozco en el marco jurídico ambiental. Ustedes ya conocen las leyes, conocen algunos reglamentos, algunos tienen incluso ya experiencia laboral, cosa que me parece excelente y deseable de hecho para todos.
Vamos a hablar primero de las obligaciones. Y aquí mismo en esta reunión voy a lanzar el de las obligaciones. Obligaciones que conozco en marco jurídico ambiental. ¿Qué obligaciones conocen? Obligaciones, esas actividades que se deben de realizar para ciertos fines en cualquiera de los módulos. Puede ser incluso en derecho climático, en derecho energético. Marta, adelante, por favor. Verificación de vehículos, revisar el Por ejemplo, las empresas o los grupos agropecuarios tienen que cumplir con ciertas emisiones, ¿no? O sea, con cierto impacto ambiental, eso es una obligación, ¿no? Okay, aguas ahí. Tenemos un concepto que es el de impacto ambiental de la legislación de la LEGEPA, pero tenemos también el concepto de emisiones de gas de efecto invernadero, que es otro tema, lo regula otra ley general. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, aunque sabemos que hay un impacto asociado al cambio climático, no hablamos de los impactos ambientales del cambio climático, hablamos de las emisiones y de los efectos de esas emisiones y el cambio climático. Entonces, aquí sí, hay obligaciones, de hecho, en los dos casos, tanto por el lado de impacto ambiental como por el lado de cumplimiento climático. Pero hay que hacer referencia ya sea a un tema, sobre todo, por ejemplo, en impacto ambiental es con proyectos y obras. Si voy a hacer una obra de un rancho, un rancho porcícola, una instalación porcícola, voy a levantar cierta granja, pues entonces tengo que solicitar la autorización de impacto ambiental y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad estatal regularmente, dependiendo también del volumen. Tratamiento de residuos, ok. Entonces, eso es por un lado, por el lado de impacto ambiental, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico. Y por el otro lado, de cambio climático, en materia de mitigación del cambio climático, sí, agricultura y ganadería es uno de los sectores de la NDC de México. La NDC es las contribuciones nacionalmente determinadas o las contribuciones nacionales de gases de efecto invernadero. Y entonces sí, debido a esa actividad, claro que estará regulado, porque si mi instalación cumple por encima de la cantidad de umbral de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que ya platicaremos en el módulo 4, entonces tendré otras obligaciones sobre esa ley, ¿vale? Entonces, pero son dos temas diferentes, nada más hay que tenerlo muy claro. Vamos a ver aquí qué dicen. No emitir contra los mantos a la atmósfera. El primero está bien. Bueno, a ver, mejor vámonos por el grande. Tratamiento de residuos. Ok, excelente. Ley General de Protección, de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Súper bien. Vayan viendo qué otras de las que ustedes conocen ya saben y escríbanlas de nuevo. Si es que no solamente esto es para que pongan todos cosas nuevas, sino para que converjamos. Entonces, si alguien, por ejemplo, ve protección de las áreas naturales protegidas, pues ponga otra persona. Ok, eso me parece bien, protección de las áreas naturales protegidas, porque eso yo lo sabía también. Ok, para que veamos los tamaños de la nube. Ok, va a haber cosas que no son obligaciones. Por ejemplo, apegación a las normas. Bueno, de entrada no se llama apegación, sería apego el sustantivo. Y más bien sería cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Claro, esa es una obligación general que nos dice la LEGEPA. Muy bien. Protección de las áreas naturales. Ah, miren, dijeron justo la que yo comentaba. Muy bien. Emisiones de ruido. Ok, hay, por ejemplo, ¿dónde están emisiones de ruido? Emisiones de ruido es algo, ¿no? Pero ¿qué obligación hay con eso, no? Es simplemente una actividad, ¿no? Es un sustantivo, una emisión de ruido, bueno. Una generación de ruido. Bueno, se genera ruido y luego, ¿qué hacemos? Pero la obligación sería mantener la emisión de ruido por debajo de la cantidad de umbral, por ejemplo. Esa ya es la obligación. Tratamiento de aguas residuales por la empresa, exacto, y es la obligación. El tratamiento de aguas residuales es la obligación, pero no las aguas residuales la obligación, ¿sale? Preservación de espacios, cuidado del agua, ok, estamos obligados a cuidar del agua. Protección de las áreas naturales protegidas, ok, separar la basura y regular emisiones. Aquí, por ejemplo, cuando haya preguntas de este tipo, sepárenlo lo más que puedan. Entonces pongan por separado separar la basura y por separado regular emisiones, ¿vale? Apegación a las normas. Les digo que no es apegación, eso hay que borrarlo. Más bien es apego, ¿sale? O cumplimiento de las normas, ¿sale? Muy bien. Apegación suena como expulsación, ¿no? Es como un sustantivo hecho
en el momento y que podría sonar bien, pero está mal dicho. Entonces, eso es otro. Siempre ortografía y redacción, manténganla impecable. Muy bien, tratamiento de residuos, ok. Emisiones, se escribe con S. Emisiones de gas de efecto invernadero, ok. Acuérdense que eso es algo, es un sustantivo, es una definición. Es un concepto más bien. Las emisiones, ahí están, ¿no? Cada vez que vamos, cada vez que estamos trabajando, por ejemplo, aquí tenemos emisiones de gas de efecto invernadero, pero la obligación es reportar las emisiones de gas de efecto invernadero, medir, reportar y verificar emisiones de gas de efecto invernadero si paso de la cantidad de umbral de 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿vale? Aquí otra pregunta, por ejemplo, sería ¿qué es una obligación en el marco jurídico ambiental, ¿no? ¿Qué obligaciones me determina y tal, ¿no? Tienen que tener muy claro qué es la obligación, no solamente el concepto de algo, por ejemplo, ordenamiento territorial es una disciplina. Entonces, ahí está, ordenamiento territorial, pero esa no es una obligación. Cumplir los preceptos del ordenamiento territorial, esa sí podría ser una obligación, ¿sale? Entonces, aguas ahí. Acuérdense que dice, obligaciones que conozco en el marco jurídico ambiental. Responsabilidad administrativa. Ok. Esa como tal, ese es otro concepto, no es como tal una obligación. Sería, perseguir una responsabilidad administrativa sería obligación de la autoridad, por ejemplo. Pero la responsabilidad administrativa como tal no es una obligación. Suministro de agua y descargas, ok. El suministro de agua no es una obligación por parte del gobierno. Nosotros tenemos un derecho humano al agua y ya lo platicaremos, pero eso no significa que exista la completa obligatoriedad de que, o más bien que sea factible, perdón, porque sí está en el derecho humano al agua, está el elemento de que sea asequible, claro, pero técnicamente no siempre es factible para todos lados. Hace algunos años, Luege Camargo estaba en Iztapalapa, aquí cerca donde yo vivo, en una zona alta, y dijo en la conferencia, en esta zona sabemos que no va a haber agua, y por las condiciones de la zona no habrá. Y eso lo dijo hace 10 o 15 años. Porque sale carísimo y no es posible que lo podamos dar, así que seguiremos con el suministro de pipas. Bueno. Yo me he dedicado mucho tiempo justo a este tema del agua, entonces, y ha sido en lo que más me he desarrollado profesionalmente. Cuidado del agua, preservar recursos naturales, ok, separar la basura y regular emisiones, apego a las normas, cumplimiento de las normas, tratamiento de residuos y protección de las áreas naturales protegidas. Ok. Muy bien, aguas con la ortografía. Y ahora pensemos en los derechos que conozco en el marco jurídico ambiental. Pensemos en ustedes qué derechos conocen. Ya les dije yo uno, que es el de el poder solicitar y tener una concesión de agua, por ejemplo. Entonces, concesión de agua sería el acceso a una concesión de agua. ¿Vale? Disfrutar del paisaje, ok. Lo que decíamos del medio ambiente limpio, ¿no? De las emisiones satisfactorias en materia a la atmósfera, ¿no? Del derecho a medio ambiente limpio, derecho a ambiente sano, ajá. Aquí este es el mismo, pero se les fue el espacio. Bien, calidad del aire. Profe, Aquí lo mismo, calidad del aire es algo, es una disciplina, ¿no? Pero no es un derecho como tal, ¿no? Sí, adelante, Marta, por favor. ¿Y cómo se le diría al derecho de estar informados? O bueno, por ejemplo, tener acceso... Ah, ok. Que es justamente el de Escazú, nos va a permitir eso, aunque también está un poco mocho, porque vamos a platicar de eso ya en el último módulo, de que hay todavía elementos que faltan para que tan solo el acuerdo de Escazú y otro realmente pueda llegar a efectos prácticos. Y bueno, pasará mucho tiempo y de hecho a esta generación, a los que somos nosotros, nos va a tocar hacer estos cambios. Servicios ambientales, muy bien, derecho a los recursos, al uso de los recursos sería en este caso, ¿no? Y aunque este está un poco confuso, ¿a qué se referían? Si alguien quiere levantar la mano y comentar a qué piensan con el derecho a los recursos o qué entenderían por el derecho a los recursos. Supongo que los recursos naturales para tener una vida sana o un buen estilo de vida. Una vida sana. Ok, la pregunta sería, ¿en qué precepto está consagrado este derecho a los recursos? Eso sería la pregunta, ¿no? O dónde lo han oído o en qué contexto. El derecho al ambiente sano sí que está consagrado incluso en la Constitución, ¿no? Artículo 4. Sin embargo, aquí el derecho a los recursos, o sea, con nosotros tenemos un derecho al desarrollo que se reconoce justamente desde Río, desde el año 92, claro. Tenemos
se reconoce que las naciones tienen el derecho a desarrollarse. Y de ahí surgió el tema del desarrollo sustentable y tal, eso ya lo iremos platicando, pero me gustaría que alguien levantara la mano y platicara un poco más del derecho a los recursos, ¿no? A ver, vamos a ver, servicios ambientales, ok. Vamos a ver cómo va. Supongo que el que escribió el de derechos a los recursos se refiere, por ejemplo, a la calidad del agua, ¿no? Que debemos, bueno, tenemos el derecho a recibir agua de calidad o tenemos derecho a una vivienda, o sea, el uso del suelo. Tenemos derecho, pues, como ya lo hemos repetido, una vida digna, ¿no? Una vida sana. Ok, aguas ahí porque tiene que ser o una cosa u otra. Aquí sí podemos decir que el derecho a este tema de una vida sana y a gozar de un medio ambiente sano es distinto de gozar de la disponibilidad de recursos para el desarrollo económico, por ejemplo. Otro derecho que tenemos y que no es marco jurídico ambiental, por ejemplo, es el derecho a la libre competencia, que de hecho el día de ayer quedó vulnerado a partir de la propia legislatura. Y ya vamos a ver después cómo opera esto, porque los mexicanos tenemos el derecho justo de competir de forma libre para el desarrollo, para fomentar el desarrollo económico del país. Lo que va a hacer, lo que hicieron los diputados, de hecho, es que va a favorecer algo que se llama el capitalismo de cuates, el crony capitalism, que es un concepto de derecho económico y de economía muy, muy claro. Y nosotros, ahí podríamos decir, nosotros tenemos derecho a que nuestra economía no sea un capitalismo de cuates mediante la libre competencia, ¿no? Ese sí es un derecho porque entonces de inmediato podemos identificar qué sujeto puede gozar de ese derecho, ¿sabes? Que se llama el derecho subjetivo. Ok. Servicios ambientales, derecho a un medio ambiente sano. Derecho a la información, excelente. Derecho a la información ambiental, claro. Derecho territorio México, ¿qué significa eso? Observen que lo que escriban debe tener un cierto sentido, ¿no? Recursos naturales, transparencia, aquí vamos a lo mismo, ¿no? No tenemos, los derechos naturales no son un derecho. Los recursos naturales, perdón. Aquí, derechos que conozco en el marco jurídico ambiental. De hecho, el derecho al aire limpio, derecho a un ambiente sano. Aguas, el derecho no es aire limpio, es un aire satisfactorio. Y no es al aire limpio, sino es derecho a la calidad del aire satisfactoria. Y ya en lo satisfactorio, pues entra la referencia a nuestra normatividad técnica. ¿Ok? Derecho a un ambiente sano. Aplicar la ley. Bueno, sí, tenemos el derecho a que transparencia, derecho a territorio de México, un ambiente sano. Ok. Disfrutar del paisaje. Súper. Dicho todo esto, identificados los derechos y las obligaciones, eso es tal cual. Cuando ustedes hagan un contrato en el futuro y se obliguen con otra parte, ya cuando sean profesionales, ustedes lo mismo van a tener ciertos derechos y obligaciones. Y esto es muy importante porque en el régimen jurídico de algo no solamente entran las leyes, que son por sí mismas elementos de derecho público, que eso es a lo que vamos a ir ahora. El marco jurídico o el régimen jurídico de cualquier acto que realicemos siempre va a tener elementos de derecho público y de derecho privado. Entonces aquí la siguiente pregunta sería ¿qué pienso cuando escucho derecho público? A toda la sociedad, muy bien, a todo el país, un derecho para todos. Un segundo.
Ok, recibe el mensaje. Cualquier cosa que le suceda, siempre escríbanos. Muy bien. ¿Qué es constitucional? Constitución, ok, muy bien. Normas constitucionales, excelente. Toda la sociedad, ok. Vamos a ver cómo convergen. Observen las cosas que ya están por ahí. Y piensen en piensen cuál sería de las más importantes y escríbanla para que se destaque un poquito, para que tengamos algo más. Sí, en efecto, derecho público está relacionado a la sociedad por entero y al Estado. El Estado mexicano, derecho público. El derecho público nos concierne a todos, el derecho público para México. Esta división, de hecho, viene desde los tiempos de Justiniano, desde el Corpus Juris Civilis. Es una definición vieja, derecho público y derecho privado, pero bueno, todavía es útil. Entonces, muchas cosas en el marco jurídico van a depender del derecho público, que son casi todas las que vamos a ver en el marco jurídico, pero muchas más, y de hecho, relacionadas con la ética de ustedes, van a depender del derecho privado. Derechos como sociedad a una identidad, ok. Vamos ahora con el derecho privado. ¿Qué escuchan? ¿En qué piensan cuando hablan de derecho privado? Piénsenlo bien. Vean la nube ahorita que se cambie. Derecho privado. Traten de poner las menos palabras, por ejemplo, y escriban, a ver, derecho privado. ¿En qué pienso al pensar en derecho privado? Particulares, ok. 2 o 3 personas pusieron eso. 2 personas. Individual, ok. Para algunos grupos, ajá. Sí, de entrada podemos pensar que es derecho privado como solo para mí, pero no solamente es para mí y para otra parte o para otra persona que se obliga conmigo. Entonces el derecho privado está relacionado justamente para ciertas personas en su actuar. Un segundo. Entonces, la principal referencia para esto van a ser los códigos civiles y las leyes de cultura cívica. Y a nivel de derecho privado, también ustedes cuando generen sus contratos y convenios, principalmente ya como profesionales, ustedes van a poder determinar, como la planta de tratamiento de Atotonilco, de que la calidad del agua que ustedes descarguen al río tenga mayor calidad que la normatividad oficial mexicana. Entonces, esta es una grandísima oportunidad porque de esa manera, a nivel de derecho privado, ustedes pueden mejorar el ambiente aún más de lo que nos exige el derecho público. Les voy a poner otro ejemplo. La planta de Cemex de Tepojaco, creo que está, no recuerdo bien, es una planta cementera. En sus emisiones a la atmósfera, lo mismo. Lo único que sacan es vapor de agua. ¿La normatividad mexicana te obliga a eso? Vamos a buscarlo y encontraremos que muy probablemente no. Pero los lineamientos corporativos de las empresas pueden determinar también una cierta cantidad de obligaciones adicionales, sobre todo aquí es obligaciones, para que entonces podamos cuidar el ambiente de una mejor forma. Si nosotros nos dejamos solamente al derecho privado, que es como tristemente nuestro querido país vive desde siempre, pues entonces vamos a seguir metidos en el hoyo de que tendremos que ir sobreviviendo. Los suecos en el año 1964 publicaron el primer estándar de emisiones a la atmósfera para la industria cementera sueca. Y estas emisiones a la atmósfera que regulaban ellos mismos a nivel privado dentro de su organización, determinaban que la reducción de contaminantes a la atmósfera fuera mucho, mucho mayor de lo que establecía el régimen jurídico sueco en aquel momento.
Entonces, este derecho privado regularmente no se toca, se ve poco, pero es muy importante para que realmente podamos, ya en el ejercicio profesional, proteger al ambiente de una manera mucho más de lo que el derecho público nos determina. Hay que decirlo también, tenemos un buen marco jurídico en cuanto a la amplitud del mismo, sin embargo, ya en la aplicación tenemos serios problemas de aplicación del marco jurídico. En ese sentido, aquí dice para algunos grupos, ok, más bien tendría que ser para algunas personas. Al hablar de derecho privado hablaremos de contratos, hablaremos también de convenios, y entonces si ustedes hacen un acuerdo con una organización, por ejemplo, hablando de los suecos y de su organización en el año 1964, en el que ellos en la Asociación de Cementeros Suecos determinaron que iban a poner estándares de cumplimiento de emisiones a la atmósfera, eso solamente les aplica a ustedes y ustedes se obligan con ustedes. Aquí entran las organizaciones civiles, las asociaciones civiles, las fundaciones y demás instituciones de asistencia privada y tal. Esto es muy, muy interesante. Hay que irlo terminando más porque también es cierto que tenemos algunas organizaciones que podrían hacer estándares y no se hace. Oí que alguien abrió su micrófono, entonces si quieres participar, por favor nada más levantar la mano y apuntar tu participación en tu cuaderno. ¿Quieren comentar algo? Bueno, yo quería comentar que los bonos ambientales justamente promueven eso del derecho privado, ¿no? O sea, que las empresas promuevan este tipo de, ¿cómo se llama? Iniciativas para tener estos bonos. Y pues eso está bueno, padre. ¿A cuáles te refieres? ¿A los bonos como instrumentos de deuda en el sistema financiero? Ajá, sí, los bonos que se supone que como empresa puedes, digamos, contaminar hasta cierto punto de CO2, pero si llegas a contaminar menos, se te dan bonos. No me acuerdo si eso es la palabra exacta. De hecho, ahorita justo estaba hablando el director de Políticas para el Cambio Climático del sistema de comercio de emisiones, pero aguas, ya lo platicaremos, no es lo mismo un bono de carbono o lo que se llama realmente un certificado de reducción de emisiones, que es el que estás diciendo ahora, a un bono verde, por ejemplo, que ya es en el sistema financiero, que es un instrumento de deuda, ¿vale? Pero sí, está muy bien. Sí, a nivel derecho privado, magnífico. Tú entras en el sistema de comercio de emisiones, que no es obligatorio, ¿no? Aunque está regulado un poco, pero bueno. De hecho, este año y el siguiente son los 2 años de prueba y pilotaje del sistema de comercio de emisiones. Entonces, ese es un tema muy padre. Si a alguien le interesa el rollo, dígame. En el cuestionario que les mandé, de hecho, les pregunto algo de aquello. Si no recuerdo mal, uno de los cuestionarios que les mandé, les pregunto cuáles áreas les interesan y tal. Pero ahora es un buen momento, por ejemplo, para ustedes, que ya se hagan un hábito de ver cuáles son los temas más novedosos y empiecen a perfilarse. Ok, me gustan los bonos de carbono, pues órale, toda la carrera sobre eso. Tomo la trayectoria de aire, energía y clima, me hago mi tesis ahí, hago una práctica profesional ahí y seguimos derecho, ¿vale? Sí, a nivel derecho privado está genial porque los instrumentos de deuda, ya sean los certificados de reducción de emisiones, que les decía, bonos de carbono, o bien los bonos verdes, están regulados por el derecho. Podrían estar regulados también a nivel de derecho privado porque ahí hay contratos, pero también tienen elementos muy fuertes de derecho público, porque como es dinero, siempre donde hay dinero empieza la ambición y el Estado tiene que poner orden para que no haya problemas en el uso de ello y para evitar fraudes. El gran problema del sistema financiero justamente es que hay una gran cantidad de fraudes. Entonces, bueno, sí, hay elementos. Ese es un buen ejemplo para algo que tiene elementos tanto de derecho público como de derecho privado. Muy bien. Aquí a ver si alguien puso contratos. Nadie puso contratos, creo, ni convenios. Esas son 2 de las cosas muy importantes. En la carrera no les vamos a enseñar cómo hacer sus contratos como profesionales independientes. Si tienen dudas o que les gustaría exponer este tema, que es muy útil para todos, podemos hacerlo, uno o 2 puntos para la evaluación y tal, pero como un elemento aparte. Yo creo que es muy importante que supieran ustedes hacer sus propios contratos. Vamos a lo siguiente, derecho público, derecho privado, vamos. Entonces, decíamos que tenemos en el marco jurídico, vamos a tener estos 2 tipos de elementos, aunque en la clase nos vamos a concentrar en los elementos asociados al derecho público. Y bueno, algo muy interesante, los sistemas jurídicos. Hay diferentes en el mundo y nosotros en México venimos de un sistema jurídico de origen romano.
porque literalmente los romanos utilizaban muchos de los principios y reglas que ahora mismo nosotros estamos platicando. Tan es así que, por ejemplo, voy a abrir de nuevo aquí en referencias básicas, recuerdo haber puesto el listado de principios generales del derecho. Estos principios si no son medievales, regularmente vienen de las leyes romanas y tienen un nombre latino. Cuando digo latino me refiero a un nombre romano, o sea, de la civilización romana, porque los latinos son los romanos. Ahora decimos los latinos y pensamos en la gente de Latinoamérica o de Hispanoamérica, pero realmente los latinos, en toda la extensión de la palabra, eran los romanos. Entonces, por ejemplo, este principio jurídico, quien puede lo más, puede lo menos, tiene un equivalente romano en latín que dice qui potens plus potens minus, lo que significa que quien puede lo más, qui potens plus, potens minus. Entonces, estos principios y estas ideas, como parte de la andamiaje general del derecho, han estado en nuestra sangre y en la academia y en el Estado desde tiempos muy, muy lejanos. Y este derecho romano está muy basado en las leyes, está muy basado en la actividad de la autoridad pública. Voy a ponerles, por ejemplo, aquí, se me ha estado olvidando, pero algo que hice el semestre pasado fue que cada clase platicaba un poco los principios generales del derecho. Son muchos los que ven aquí, están en la carpeta, miren, son 121. La realidad es que podríamos pasarnos toda la clase hablando de uno solo. Y ya que lo comenté, les hablaré solamente de estos dos. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esto significa lo accesorio se refiere a aquello que es pequeño y depende de algo más grande. Ajá. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Déjenme ver qué ejemplo les pongo. Este es un principio, no significa que sea una regla, es una idea que nos determina desde los tiempos inmemoriales, como les digo, que nos determina ciertas consecuencias de derecho. Los principios son tan importantes que los tribunales, cuando no tienen de qué asirse, cuando no tienen reglamentos, leyes, normas, técnicas o lo que sea, están obligados a utilizar los principios generales del derecho para dirimir las controversias entre particulares o entre particulares y el Estado. Entonces, aquí en los principios generales del derecho realmente está parte del corazón de nuestro sistema jurídico. Digamos que son los axiomas, como ustedes han trabajado en matemáticas. Alguien, por favor, que me recuerde, o bueno, mejor digo un nombre. Arturo Palacios, ¿qué es un axioma en matemáticas? Creo que es un punto de intersección, algo así. O bueno, Nope. Estamos manejando una curva, ¿no? No es eso, pero no hay problema, ahorita lo platicamos. Pablo Emilio, ¿qué es un axioma en matemáticas? No, la verdad no me suena, profesor, no me acuerdo. No me digan eso, Dios, pero son ingenieros. A ver, no hay problema. Marta, ¿qué es un axioma en matemáticas? Ahorita los demás pueden estarlo buscando en Google, no hay problema. Un axioma, pues no sé. Axioma, sí. De hecho, estoy seguro que lo habrán visto en geometría euclidiana. A ver, ¿alguien tiene más abierto? Jesús Emilio, que tiene su cámara abierta. ¿Qué es un axioma? Ya, es una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada. Muy bien, gracias por buscarlo. Esa es la actitud correcta. Hay una pregunta, hay algo, rápidamente lo busco, definiciones a un tiro de distancia, ahora sí con un teclado de distancia y vámonos. Entonces, los principios generales del derecho no los ponemos en duda. O sea, están desde los tiempos de los romanos y tenemos más de 2000 años que seguimos construyendo relaciones jurídicas entre las particulares a partir de estos principios.
Los axiomas no se demuestran, los principios generales de derecho no se demuestran, no se abrogan. Bueno, ahí utilicé un término, abrogar, no se abrogan. ¿Qué significa abrogar? Abrogar, Marta. Vayan apuntando sus participaciones, por cierto. Abrogar es dejar sin vigor una ley. Ay, ya está cena. Casi. En México, realmente en español son idénticos. Ajá. Abrogar y derogar, en castellano, ¿no? O sea, tú lo buscas en la RAE y dice abrogar es igual a derogar. Pero en México la connotación significa dejar sin vigor un instrumento, un acto jurídico general, sea una ley, un reglamento, un aviso, o sea, un documento como tal, ¿sale? Un acto jurídico general, un acto que ya hablaremos qué es eso, ¿no? Dije, por cierto, connotación, ¿no? ¿Qué es la... a ver, regresémonos a la secundaria. ¿Qué es connotación, Jesús? Ya. Sí, adelante, por favor. Pues sería como querer poner en hecho no sé cómo decirlo, una asociación, algo directo, poner en hecho algo, en evidencia. No. Una connotación es la interpretación que se le da en cierta latitud, por ejemplo en México, de una palabra o de un concepto, ¿sale? Entonces, aunque el diccionario diga que abrogar y derogar son lo mismo, en México la connotación de derogar significa solamente un artículo o un elemento, párrafo dentro de un documento, y abrogar significa todo el documento, ¿sale? Entonces en México se derogan partes de los documentos, pero se abrogan documentos enteros, ¿sale? Aunque en el diccionario dice que son lo mismo, ¿sale? Entonces ahí la denotación de esta palabra, la denotación de abrogar, denotación con D, significa lo que dice en el diccionario y lo que alguien en el pasado, nuestros ancestros en la profesión determinaron, porque ahí sí aplica otro principio general del derecho. El primero en hecho o el primero en tiempo es el primero en derecho. Ahora sí que que para los cuates es el primero que llega a la fila de las tortillas es atendido primero, ¿no? ¿Vale? Y aquí sucedió lo mismo. La gente que estuvo antes de nosotros ya hizo un diccionario, hizo conceptos, hizo una gran cantidad de términos, y esa es la denotación de las palabras. Y abrogar y derogar tienen una denotación idéntica, porque significan lo mismo. Quitar el vigor de un instrumento jurídico o de una parte de ese instrumento, ¿sale? Pero aquí en México sí hay que hacer una distinción importante, porque aquí se abrogan los documentos, los actos jurídicos generales, las leyes, los reglamentos, los lineamientos, las normas. Bueno, las normas se cancelan. Estos documentos se abrogan, ¿sale? Esos son. Y se derogan partes de esos documentos. Se deroga el párrafo primero, se deroga el primer capítulo, se deroga el primer artículo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí como pueden ver, aplica otro principio jurídico que para los profesionales que determinaron estas palabras. Primero en hecho, primero en derecho, o lo que significa el primero en tiempo, el primero que llega y hace algo, determina obligaciones para los que vienen después. Pues muy bien. Dicho esto, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Vamos a pensarlo como con un contrato. Les debo el ejemplo, pero mejor hablemos del segundo y hablamos del otro en la siguiente clase. Quien puede lo más, puede lo menos. Si ustedes son directores en una empresa, se esperaría que, como ustedes pueden dirigir, también deberían poder operar el negocio. Porque las actividades de un jefe o de un director son bastante más complejas, son más grandes, etcétera, que aquellas menores. Pensémonos, por ejemplo, en el tema de intendencia. Quien puede lo más, puede lo menos.
Entonces, conforme en las estructuras de las organizaciones vayan ustedes creciendo, se esperaría que fueran capaces de hacer las actividades de menor nivel laboral que aquellas a las que llegan, ¿sale? Quien puede lo más, puede lo menos. Y bueno, dicho esto, regresemos al otro. Ah, miren, aquí está todavía Duralex et Lex, el otro principio. Entonces venimos del rollo romano, ya sabemos que estamos en una dinámica completamente latina. Aquí por eso puse los elementos de Euclides para hablar de los axiomas. Sin embargo, también tenemos otros sistemas de derecho y por favor levanten la mano quienes hayan visto La Ley y el Orden, el programa de televisión. ¿Quiénes han visto La Ley y el Orden? Vamos a ver. Oh, nadie ha visto La Ley y el Orden. Bueno, a lo mejor Chicago NYPD o algún programa policíaco donde salen los norteamericanos en los juicios. Nada. ¿Qué otro? Les digo La Ley y el Orden porque es un ícono. Desde que yo era niño yo veía La Ley y el Orden y ahora la sigo viendo ya como adulto en Amazon Prime cuando puedo. Cristian y Linda, los dos van a participar, también anótense su participación. Ese sistema norteamericano que han visto es de derecho común. Entonces, ¿qué han notado en los juicios que aparecen en este programa? Cristian. Primero Cristian y después Priscila. Bueno, como característica general, pues que todo está basado pues en una democracia, pero siempre hay un moderador, ¿no? Que pues en este caso es el juez o la juez, que en base a todos los cargos por los cuales se le acusa a alguien y que inflige la ley, pues se le sentencia una condena. Bueno, a grandes rasgos es lo que me acuerdo, porque ya tiene bastante tiempo que no lo veo. No hay problema, al contrario. Priscila, ¿qué notaste tú? Que hay varias personas que pueden participar en el juicio, que están como, no sé si oyentes, pero también pueden votar sobre algo y ya el juez será el que tome la última decisión. Ok, esas personas se llaman en efecto el jurado. Ah, veo también que Vanessa y Uciel quieren participar. Entonces, Vanessa, por favor. Y quienes ya participaron, bajen su manita. Entonces, Vanessa y después Uciel. Pues yo recuerdo que buscan mucho, mucho lo que usan en los juicios van sobre las enmiendas que tiene este país, sobre todo sobre la primera enmienda, hasta donde yo recuerdo. Ok, excelente. Sí, sus enmiendas constitucionales, muy bien. Buen punto. Uciel, ¿qué nos quieres comentar? Pues nada, igual lo mismo, hablando del programa que menciona, de La Ley y el Orden, pues se utiliza lo que viene siendo el derecho común, pero que viene teniendo raíces en las cuales pues se da el derecho penal, ¿no? Por los hechos que se dan, que la mayoría son como, pues sí, asuntos de derecho penal, o también se podría decir que de derecho civil, no sé si también entre. Sí entra en todos. Incluso ellos tienen un sistema muy padre porque aún en cuestiones profesionales, las organizaciones profesionales son tan fuertes que tienen sus propios tribunales para enjuiciar a las personas que no cumplen los códigos de ética o los códigos profesionales. Eso está muy bien, pero la clave es que, la principal diferencia entre ambos sistemas que tenemos, entre el romano que somos nosotros y entre el común, que es justamente el de ellos, es que aquí la principal fuente de derecho, o sea, el derecho nace de algún lado, ¿no? Y aquí la principal fuente de derecho son justamente los casos. En cambio, en nosotros, en el derecho romano, nuestra principal fuente de derecho son las normas publicadas, ¿sale? Y entonces aquí le damos mucho peso a la ley y ellos le dan mucho peso a lo que determinan los tribunales. En México también le reconocemos lo que hacen los tribunales, pero un punto interesante, por ejemplo, si ven La Ley y el Orden, es que hay un conjunto de personas que se llama jurado en estas películas norteamericanas. Y estas personas que son el jurado en los juicios criminales
determinan la culpabilidad o la inocencia de las personas. Nosotros, de hecho, ya tenemos un sistema penal, que sí es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el cual incorporamos algunos elementos, no el jurado popular. Imagino que para no tener el riesgo de que pongamos a la mamá de algún capo en el jurado, ¿no? Y que esto sea sesgado. Bueno, estoy hablando a la ligera, ¿no? Realmente no podríamos tener jurado porque no se reconoce, porque nuestra principal fuente de derecho son las leyes. Imagino que sería muy complejo establecer el jurado en México. Habría problemas filosóficos serios. Aquí tenemos entonces dos sistemas, el sistema de derecho romano, como les digo, mucho las leyes, mucho los tratados, y el sistema común, que son muchos los tribunales, aunque no lo es todo. El sistema de derecho común viene de los ingleses, que desde las villas inglesas de hace muchos años tenían incluso su sheriff, que era una persona elegida entre la comunidad para encargarse del orden público. Y tienen ellos sus propias instituciones de derecho común para muchas cosas, y en algún momento determinaron que la forma más imparcial de poder determinar la culpabilidad de alguien en materia criminal era poner a un conjunto de ciudadanos elegidos aleatoriamente a determinar un veredicto de culpabilidad criminal. Entonces aquí en los juicios el jurado va a dar su veredicto y el juez va a dictar la sentencia. En México no es así. En México todo se hace entre el juez, el defensor y el Ministerio Público, que es el acusador. Y tenemos personas en el juicio que son las personas que asisten al juicio, aunque no pueden grabar, no pueden hacer muchas cosas, y nada más están ahí de oyentes. Ojalá no sea el caso, pero también si en algún momento llevan a algunas de las personas de sus familiares o amigos a cuestiones de audiencias criminales, pues ustedes podrían entrar justamente, creo que desde la audiencia inicial, con el juez de control, creo que ahí se puede entrar, pero no estoy muy seguro. Entonces, aquí son dos temas diferentes, incluso comentarles que esto es tan diferente que el derecho romano es completamente idealista. Nosotros ideamos con los diputados una ley como sociedad, ¿ok? Se genera una ley, se genera un reglamento, como la nueva ley de economía circular, pero como no tenemos evidencia y muchas veces ni siquiera estudios para respaldarlos, las leyes se quedan muertas, muertísimas, heladas, ¿saben? Y en cambio, si en otros sistemas de derecho, como es el caso anglosajón, el caso norteamericano, el caso inglés, se tiene bastante más sensibilidad por la evidencia. Antes de hacer una ley vamos a ver qué dicen los casos, qué ha sucedido. Y por eso es también que en Estados Unidos pueden demandarte por cualquier cosa. Le pegué un poco traje al hijo de mi... ahora que no se puede hacer visitas en casa, pero por poner un ejemplo. Yo llevo a mi hijo a la casa de uno de sus amigos. Mi hijo se cae y se lastima en la casa de su amigo. Y yo demando a sus papás por el daño que tuvieron a mi hijo, ¿no? Y lo demando por algunos miles o millones. En Estados Unidos te demandan por todo. Y una de las principales cosas después de tener un seguro médico y seguro de vida es tener un abogado, ¿no? Aquí no es tan necesario, porque en caso de eso, pues quizá la pérdida de algunos dientes y una trifulca arreglan el pleito, ¿no? Aquí somos un poco diferentes. Y cuando los estudiantes de Derecho en nuestros sistemas romanos estudiaban con tratados, y los tratados son estudios universitarios, son elementos conceptuales, son muy formales, abstractos, y los estudiantes ingleses desde antaño estudiaban directamente en las sentencias de los casos. Entonces, un problema de nuestro derecho, por cierto, es que está muy enfocado a la idealidad y a la filosofía y al pensamiento y al aula, como aquí nosotros. En cambio, la gente del derecho común, por eso también en la ley y el orden algunos habrán visto, de que hacen referencia a casos en el pasado. Oye, pero es que en el caso del estado de Nueva York contra Gutiérrez, se determinó que la persona tiene derecho a y se resolvió la situación. Ah, muy bien, entonces ese caso lo puedo atraer. Nosotros en México también la ley de amparo nos permite el poder tener jurisprudencia, y de hecho ya vamos a tener una reforma judicial al respecto, ya va a ser diferente el criterio para determinar la jurisprudencia en México,
Pero bueno, eso son dos cosas muy separadas. El derecho romano, que es el que nos aplica aquí, también aplica en Nueva Orleans, por si algún día van a Nueva Orleans, tengan cuidado, ¿no? Es el único lugar de Estados Unidos donde hay derecho romano, en Nueva Orleans. Pero una participación para quien diga, por cierto, los que ya participaron, bajen la mano, una participación a quien me comente de cultura general, ¿por qué en Nueva Orleans hay derecho romano? Si todos los demás tienen derecho anglosajón. O probablemente, ¿por qué será? ¿Alguien que nos quiera compartir de este tema cultural? Nueva Orleans está en Estados Unidos, en el estado de Luisiana. Ok, muy probablemente sea así, porque la Luisiana fue un estado que estuvo bajo dominio francés, y de hecho que hubo ahí arreglos, y se llamaba Luisiana por el rey Luis. Y los franceses, igual que nosotros, vienen de un sistema romano. Y lo más natural es que las instituciones locales sigan con el mismo sistema jurídico. Entonces, aunque todo Estados Unidos está bajo derecho anglosajón, derecho común, el common law, la Luisiana y concretamente el condado de Nueva Orleans está con derecho común. Pues bueno, dicho esto, este es el juicio del proceso. Este es un juicio español, por cierto, que se publicó todo, es súper padre el sistema jurídico de allá. Este juicio del proceso lo pueden ver incluso en internet, duró muchas horas y muchos días. Y bueno, para el derecho mexicano hemos tenido una cierta cantidad de antecedentes. Ya les hablé de asuntos romanos. Tenemos que hablar también de cuestiones medievales españolas, porque somos hijos de españoles, hablamos español, aquí ya no se habla el náhuatl, aquí ya no se habla alguna otra lengua. Y aunque aquí le puse una sucesión, el derecho francés también, sobre todo en materia administrativa, nos ha determinado una gran cantidad de elementos desde Napoleón y para acá. Y es así que el derecho mexicano pues ya tiene ciertos elementos, y al día de hoy en la doctrina, que le llaman los abogados, la doctrina es el conjunto de conocimientos que existen en la ciencia jurídica. En la doctrina todavía sigue, la doctrina realmente ya se maneja a nivel mundial como una ciencia, porque no es una ciencia del derecho en México. La ciencia del derecho es el conocimiento del derecho, y algunas cosas que se hablan en la doctrina, que principalmente son los académicos y los juristas que publican. Esas cosas que alguna vez están en la doctrina, quizá en algún momento lleguen a ser ley. Pero mientras, no hay problema. Si buscan, por ejemplo, el tema que ayer hablamos del greenwashing, muy probablemente alguna publicación especializada del derecho ya haya hablado del tema. Y esa información, por ejemplo, del greenwashing ya está en la doctrina probablemente, pero todavía no llega a la legislación. Entonces hay un caminito por ahí, y en su momento la doctrina acerca del greenwashing probablemente llegue a nosotros y nos determine la posibilidad de tener también quizá un tipo penal o algún tipo de infracción especial para este tipo de conductas. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, del greenwashing que les comentaba, el derecho no puede ir tanto hacia adelante, tiene que ser reactivo. Tenemos que esperar a que alguien sea víctima de un delito para entonces generar un tipo penal de ese nuevo delito. No podemos hacerlo a la inversa, no se puede legislar por un rollo de filosofía del derecho sobre algo que todavía no tiene antecedentes, ¿saben? Entonces, el greenwashing, que en México podría ser como el fraude verde, le podríamos poner, en algún momento podría tener un tipo penal y podrían castigarte por hacer fraude verde. Lo que decíamos de hablar de diferentes elementos verdes, como que no corresponden a lo que realmente estás vendiendo, pero hasta el momento pues se equipara fraude y vámonos, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, otra de las preguntas, ¿no? ¿Por qué tenemos dos tipos penales, el de feminicidio y el de homicidio? Si el de homicidio, pues toda la vida habían estado las mujeres incluso siendo sentenciadas por ese delito, ¿no? Porque el tipo penal de feminicidio tiene elementos adicionales acerca de la violencia con razón en el género. Y aquí igual, para el tipo penal de greenwashing, en algún momento podríamos duplicar las sanciones, por ejemplo, que para el fraude normal. Pero ya estoy hablando y me estoy saliendo del tema. Ahora hablemos un poco de las ramas del derecho para tener una idea general. Quien quiera profundizar, pueden hacerlo. Observen que aquí, en este esquema, no se observa la rama ambiental, ni la rama energética, ni la rama climática de la que les he hablado. Porque también es cierto que esta es una forma de conceptuar la realidad
pero hay elementos de derecho ambiental a nivel de derecho privado civil, también a nivel de derecho público penal, también a nivel de derecho del derecho económico en la parte energética. Ahí, por ejemplo, en ese tema se juntan, ¿no? por los gases de efecto invernadero, que es un tema ambiental, pero también está regulado a nivel de derecho energético. Y entonces la realidad es que la única realidad es que ahorita tenemos leyes, reglamentos, normas jurídicas que salen publicadas, que estamos obligados y que nosotros podemos obligarnos en contratos, pero eso que estamos haciendo muy probablemente pueda encajar en alguna de estas características. El derecho agrario, por ejemplo, hace rato platicábamos del tema agrario, trata sobre todo de tierras, deslindes, de propiedad comunitaria, etc. No es como tal un derecho ambiental. Aunque obviamente hay elementos ambientales que la gente a nivel agrario tiene forzosamente que cumplir. Veamos primero el público, internacional público, ok, entre estados. El estado A con el estado B, México y Estados Unidos. Derecho, por ejemplo, aquí un ejemplo de internacional público es el desarrollo de los tratados conforme a la ley para la celebración de tratados en México. Derecho público procesal. Ok, el derecho procesal se refiere al desarrollo de un proceso que aplica tanto para la parte civil como penal y también mercantil en los juicios, para el proceso, ¿sale? Y aquí también hay procedimientos, como es el procedimiento administrativo, con los que ustedes, siendo ISAs, van a estar súper relacionados, porque la mayoría de nuestros egresados realmente trabaja no en ingeniería en sistemas ambientales, trabaja en gestión ambiental. Y no solo gestión ambiental, se trabaja en gestión ambiental y en seguridad industrial y en salud ocupacional y en protección civil. Y como pueden ver en este tema del trabajo que está en la rama social, aquí estaría seguridad industrial. Aquí arriba, donde dice del trabajo. Entonces, y de este tema del derecho del trabajo realmente les hablamos poquísimo. Pero bueno, yo les recomiendo que igual se busquen sus temas y cuando ya estén trabajando, busquen cursos de especialización y educación continua en el área donde están ustedes trabajando. Lo más probable es que, como les digo, sea protección civil, salud ocupacional, seguridad industrial, etc. Y bueno, aquí nos quedamos. Quiero dejaros salir temprano, pero bueno, dejemos una pregunta y lo demás lo platicamos en publicaciones de Teams. Adelante, por favor. ¿Quién hablaba? No sé, Michelle, ¿verdad? Sí. Porque todos los demás tienen sus manos levantadas todavía. No entendí muy Adelante, bien. Michelle, por favor. ¿Qué es eso de procesar? No sé si nos podría dar un ejemplo breve. Ok. El derecho procesal se refiere a cómo desarrollar el proceso, por ejemplo, a nivel penal y a nivel civil, cómo procesar a una persona para poder obtener un resultado, que en este caso, en el caso del derecho penal, el resultado es una sentencia, ¿no? Y entonces este derecho procesal, digamos que es un derecho transversal porque tiene aplicaciones a nivel civil, a nivel mercantil, a nivel penal. Es como un derecho transversal en ese sentido, pero hay reglas muy específicas en la parte de derecho procesal que se tienen que cumplir y que como tal ya se pueden considerar un tema aparte, una disciplina, lo que se llama disciplina autónoma. Entonces, aquí, para efectos administrativos, aquí está el derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo sigue algunos principios justamente procesales. Y, por ejemplo, y lo mismo, por ejemplo, en el derecho penal. Y este tipo de principios se tienen que cumplir a lo largo del proceso. Y entonces, este derecho procesal se encarga exclusivamente en cómo determinar justamente el proceso. Y en este proceso, por ejemplo, vamos a tener procedimientos administrativos, que están acá, pero también vamos a tener procedimientos a nivel penal y a nivel civil, que se pueden englobar en el tema jurisdiccional. Cuando hablemos de un procedimiento jurisdiccional, hablamos de la intervención de un juez. Y cuando hablamos de un procedimiento administrativo, hablaremos de la intervención de una autoridad administrativa, o sea, del Poder Ejecutivo. Entonces, el derecho procesal es ese conjunto de elementos que son transversales a las diferentes ramas del derecho, como les decía, para efectos de el determinar un resultado muy claro, que es, en el caso del derecho penal, obtener una cierta sentencia, y en el caso del derecho administrativo, obtener una resolución.
pero ya hablaremos de eso, sobre todo en la unidad quinta. Y ahorita, para que se les quede claro, es justamente el conjunto de reglas que aplican a las diferentes ramas del derecho para determinar los procesos, los procesos administrativos y los procesos penales, por ejemplo. El proceso penal, pues, es justamente a lo que te sujetan cuando el juez de control determina que debes de pasar por un proceso penal debido a que probablemente hayas incurrido en un delito. Si ustedes van y cometen un delito, lo primero que hace el policía es detenerlos y los presenta ante un juez de control. Y el juez de control valora si tienen que someterlos a proceso penal para definir si son o no culpables o inocentes del delito que se les imputa. Y este proceso que les digo a nivel penal, pues sigue algunos principios procesales, entre el cual está el principio de presunción de inocencia, por ejemplo. Por eso es infraccioso el que cuando salgas del supermercado te revisen el ticket de lo que compraste. Porque ahí están presumiendo que tú robaste. ¿Vale? Eso, por cierto, lo pueden denunciar a la Profeco y los multan a los establecimientos creo que son como 90 millones de pesos o algo así, no recuerdo el rango. Entonces, para que chequen ese tema. Quedan 2 minutos, los dejo salir ahorita para que ya se den un respiro antes de su clase. Por favor, si tuvieran dudas de esto, escríbanlo en las publicaciones de Teams y las vamos resolviendo, ¿sale? Muchísimas gracias a todos por su amable tiempo, que tengan una excelente tarde y Dios les bendiga. Les mando, ahora les voy a mandar el link de las participaciones, por favor. El de las asistencias ya están, pero va el de participación. Sí, profe. Muchas gracias. Dale, profe. Gracias, Rafa. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.